Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Javier Siseskin, me conocen como El Ruso, soy argentino, periodista deportivo y convertido en escritor en esta última época de la pandemia, y he publicado durante el año 2021, en el mes de agosto, mi primer libro que se llama La Brújula Heavy, y el segundo libro, que es el que nos tiene en esta entrevista, que se llama Dios es Argentinos, salió publicado el 15 de diciembre del año pasado, 2021, y tiene que ver con la época menos conocida y que menos prensa tuvo de Diego Armando Maradona, Pelusa, para los hinchas de Argentinos Juniors en su época en el club de la Paternal. Pasemos a la cancha de Hugo Block 88. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos gustaría al público de Hugo Block 88 saber un poquito del prólogo, si nos pudiera leer un fragmento. Cómo no, el prólogo fue escrito por Pablo Yonto. Pablo Yonto, nacido el mismo año que Diego Armando Maradona, en 1960, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Fue periodista de la sección de deportes del diario Clarín desde el año 78. Siguió la campaña de Diego en Argentinos Juniors y Boca. En el año 1992, en repudio por el despido de Pablo por parte de la empresa Clarín, Maradona dejó de darle notas al diario hasta 1994, pidiendo por su reincorporación. Actualmente es abogado en causas de lesa humanidad y docente de periodismo de investigación en la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata. En el prólogo, Pablo Yonto dice: al autor de este libro le debemos un trabajo de búsqueda, investigación y pasión que merece el mayor de los premios, la lectura profunda. El registro de la historia de un genio no puede sufrir de olvidos, y en el mundo maradoniano, el escaso registro de la época más feliz, la etapa de Argentinos Juniors, no puede ser una obra más. Estas páginas resolvieron esa deuda. Vamos a empezar con ¿por qué el ruso? ¿Por qué ruso? Calculo que tiene que ver con mi apellido. Mi apellido es de origen polaco. No he conocido a mi abuelo paterno porque falleció cuando yo era muy niño, creo que tenía 1 año o apenas había nacido. Y bueno, de chiquito me dijeron ruso siempre, y después lo tomé un poco como ese apodo incluido en el apellido porque me gustaba. Entonces lo incorporé. Incluso muchos a veces se confunden y piensan que ruso forma parte de mi apellido, pero no, es solamente un seudónimo que me gustó desde siempre, desde chico que me han bautizado como ruso, y bueno, lo tomo con mucho cariño. ¿Y el ruso por qué comenzó con su hinchada dentro de, bueno, el ser hincha dentro de Argentinos Juniors? Cuéntenos eso. Sí, mira, yo nací en el año 1973 y viví hasta el año 79, 6 años, muy cerca de la cancha de Argentinos Juniors, a solo 6 cuadras. Y mis padres en ese momento también eran hinchas de Argentinos, e iban siempre a la cancha, y bueno, viví mis primeros años de la infancia yendo a la cancha de Argentinos Juniors o al club que quedaba también ahí cerca, donde mis padres se juntaban con sus amigos y compartían lo que comúnmente llamamos aquí un almuerzo, una cena con un asado, los fines de semana, y bueno, ese mundillo de ir al club y de estar cerca de la cancha hizo que uno se hiciera hincha de Argentinos, y nada, esa pasión que uno siente por un club que no se cambia, el verdadero hincha no cambia de camiseta, no cambia de club desde pibe, se mantiene al día de hoy. ¿Qué nos puede platicar acerca de los datos más icónicos dentro de esta investigación que hizo acerca de Diego Armando Maradona dentro de Argentinos Juniors y que plasmó en su libro de Dioses Argentinos? Y hay muchos datos importantes, por ejemplo, conocer que Diego pudo haber debutado antes del día de su famoso debut, que fue en octubre del año 76. En el año anterior, durante el torneo del Metropolitano de 1975, hubo una huelga aquí en la Argentina de los futbolistas
que campeonato. Y la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, decidió que una jornada completa se jugara y de igual manera con futbolistas amateur. Ese partido icónico que jugó Argentinos Juniors, le tocó jugar contra River una noche, y ese partido River lo gana 1-0 con un jugador de apellido Bruno, y River sale campeón después de 18 años. River, uno de los equipos más conocidos del fútbol argentino, llevaba una sequía de títulos de 18 años, y justo se consagra campeón en ese partido, donde ambos equipos presentan juveniles. Y la particularidad de ese juego era que Diego Armando Maradona pudo haber debutado ese día en Argentinos, y el técnico de la primera división no lo hizo. Pero Diego hizo lo que hacía siempre en esos años, que era hacer jueguitos y malabares con la pelota en el entretiempo, donde después toda la gente y todo el estadio lo avitoraba, ¿no? Y pedía que se quede, y ya lo reconocía como Maradona. Y Diego, bueno, salía en el entretiempo y hacía jueguitos y la pelota no se le caía nunca. Ese es uno de los datos emblemáticos de este libro, que habla de que pudo haber debutado justamente un año antes, lo que pudo haber sido algo más mítico todavía. Luego están los récords que te había comentado, aún vigentes, que tiene Maradona en el fútbol argentino. Por ejemplo, se consagró goleador por primera vez, máximo goleador del torneo de AFA, con tan solo 17 años, un récord aún hoy vigente. Y luego, de los 9 campeonatos que jugó en Argentinos, en 5 fue goleador y 4 lo hizo de manera consecutiva. Fueron los últimos 2 años que jugó en el equipo, en los 2 torneos del 79 y en los 2 torneos del año 80. Diego fue el máximo goleador, y ese récord aún hoy no se ha pasado. Platíquenos también acerca de la parte donde nosotros conocimos hasta el Mundial del 86 a jugadores como Batista. ¿Qué otros jugadores, que campeones del mundo en ese 1986, compartieron cancha con ese Argentinos Juniors, con Maradona? Bueno, un compañero de Diego en esa época de Argentinos fue Pedro Pablo Pasculi, un delantero goleador que también fue campeón en Argentinos Juniors en el año 84, que es uno de los máximos goleadores en la historia del club, y que en el año 85 empezó jugando un torneo y luego fue vendido. Si no me equivoco, Pasculi fue vendido al Lecce de Italia. Pasculi le hizo el gol a Uruguay en el partido de octavos de final, y con ese gol Argentina clasifica y juega después los cuartos ante Inglaterra. Y otro jugador que, si bien no jugó junto a Diego, asomaba como un futuro crack, que fue Claudio Daniel Borghi, otro gran jugador que también fue campeón en Argentinos Juniors y que tiene la particularidad de haber sido campeón como jugador y como director técnico luego, ya que Claudio Borghi fue el técnico del último torneo que logró Argentinos Juniors en el año 2010. Y bueno, el Checho Batista, que no jugó junto a Diego porque era más chico, pero llegó a compartir alguna pretemporada en ese equipo de Argentinos con Maradona, que luego Sergio Daniel Batista se terminó transformando en el jugador que más partidos jugó en primera división en Argentinos Juniors, con un total de 300 partidos. Checho además fue campeón también de Argentinos de todo, ¿no? Los títulos que tiene el equipo lo tiene a Checho como uno de los jugadores fundamentales de aquella época dorada del año 84, 85, 86. Luego de Diego surgió lo que comúnmente hoy se conoce a Argentinos como el semillero del mundo, porque gracias a la aparición de Maradona, luego muchísimos juveniles quisieron venir a jugar a la institución y se armaron grandes equipos y grandes divisiones, donde han surgido, entre otros jugadores, Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Esteban Cambiaso, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, jugadores que han pasado por los juveniles y que han salido campeones mundiales en la época donde dirigía José Néstor Peckerman. La verdad que es innumerable. Uno puede armar equipos y poner los jugadores que surgieron de Argentinos Juniors, y son todos jugadores que han tenido un paso muy fructífero por la primera división, tanto sea del club como en otro lado, sea en Argentina o en el mundo, ¿no? Esteban Cambiaso, Fabricio Colochini, jugadores de primer nivel que han pasado por la institución.
Y acá en México vinieron a hacer una pretemporada, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ahí en uno de los capítulos de su libro, en alguno de sus datos, lo menciona. ¿Contra qué equipos jugó? Aquí lo recordamos, mirá, en el año 80 fue a hacer una gira por México, Argentinos Juniors jugó 3 partidos, jugó ante las Chivas de Guadalajara, que ganaron 1-0. Ese partido lo jugaron en Los Ángeles, en California, en el Estadio Memorial Coliseum. Luego jugó ante Tigres, donde igualaron 2-2 en el Estadio de Universitario, y luego jugó el último partido en el Nou Camp de León, Guanajuato, ante el León, que ganó 3-2. Ese día Maradona hizo un gol de penal, y en los partidos anteriores, no sé si... Sí, le hizo también un gol al Tigres, y bueno, jugó el partido ante las Chivas de Guadalajara, que ganaron con gol de Pepe Martínez 1-0. Argentinos Juniors es uno de los equipos pues más reconocidos acá en México por la historia, pero es reconocido por Maradona. ¿Usted piensa que esos 5 años que estuvo Maradona, ese lustro, realmente Argentinos Juniors generó una gran expectativa dentro de la hinchada, dentro de los jugadores que venían llegando, de los que ya querían jugar ahí, de los que ya querían ver al equipo? ¿Usted qué piensa acerca de esa época de Maradona, que realmente hizo algo muy importante? Sí, realmente la irrupción de Maradona en la institución le cambió la vida del club completamente. Hay un cambio, hay un antes y un después en Argentinos Juniors desde que Maradona apareció en las juveniles primero y luego con su debut en Primera División, porque Diego, ¿por qué? Porque por la calidad de jugador de Maradona tenemos que pensar que es imposible en el día de hoy que juegue tantos años en un mismo club, sobre todo en la Argentina. ¿Por qué? Porque cualquier otro equipo con un mayor poderío económico se va a hacer del jugador y van a venir a comprarlo inmediatamente. Con Diego no pasó porque justamente de manera paralela a la irrupción de Maradona en la Primera División de Argentinos Juniors, lamentablemente en el país sucedía un hecho trágico, que era que los militares volvían al poder con un golpe de Estado y tomaron el mando político del país en el año 76 hasta el año 83, que volvió la democracia a la Argentina. Y los militares, que tuvieron mucha influencia en que Diego y otros talentos se quedaran en el país, bueno, justamente tuvieron su peso para que Maradona no se vaya de la Argentina. Pero ¿qué pasaba? El resto de los equipos de Argentina no tenían tampoco el poder económico para poder adquirir a Maradona, más allá de las intenciones, porque lo quiso comprar River, lo quiso comprar Boca, mostró interés Independiente, Rosario Central, hasta el Deportivo Español, todos querían comprar a Maradona, pero cuando tenían que poner el dinero no lo tenían, entonces Maradona se seguía quedando en Argentinos. Por eso, por suerte, Argentinos Juniors lo pudo disfrutar durante 5 años y 9 campeonatos. Un hecho inusual para un jugador de las características de Diego. Y en esa época sí le cambió la vida del club porque Argentinos Juniors, más allá de la gente que lo iba a ver, Argentinos es un club de un barrio, de lo que se conoce como la ciudad de Buenos Aires, o la capital federal. No es un equipo que tenga una hinchada que llene todos los estadios, porque es un club de barrio. Y con Diego, Diego atraía al resto de los hinchas porque lo venían a ver a él. Entonces, siempre o casi siempre se jugaba a estadio lleno. Y en esa época tan nefasta para la Argentina, como te decía antes, por este golpe militar, bueno, Diego era una de esas personas que le daba felicidad a la gente. Entonces, la gente se sentía contenta en ir a ver a Maradona y a ese Argentinos Juniors, y Diego hacía todo lo que te contaba en un principio, todo lo que se le vio a Diego en Boca, en el Napoli, en el Barcelona, en la selección argentina, todo lo que Diego hizo en esas épocas, ya lo había hecho en ese Argentinos Juniors que el mundo no había visto. El mundo no había visto porque no existía la televisación, porque la prensa no se ocupaba demasiado de ese Argentinos Juniors, porque si Diego hubiese jugado en River todos esos años,
o en Boca o en Independiente, quizás hubiese tenido mucho más prensa que la que se le dio en ese momento a esa etapa en Argentinos Juniors. Pero todo lo que hizo Diego, incluso goles mejores que el que le hizo a Inglaterra, en México, en el Mundial del 86, Diego ya los había hecho en Argentinos Juniors, dejando un montón de rivales desparramados y definiendo contra un palo o haciendo un gol de caño o tirando una rabona o lo que fuera, todo. Diego había hecho todo en Argentinos Juniors. Por eso, cuando uno analiza toda la carrera deportiva de Diego y sobre todo escucha con mucha atención a aquellos que jugaron, ya sean compañeros, rivales, técnicos, árbitros, todos los que vivieron esa época maradoniana, todos concuerdan en lo mismo, es unánime la afirmación que dicen: el mejor Maradona fue el de Argentinos Juniors, pero por lejos. Ese Maradona era un diamante en bruto, era imparable, era él contra todos, e incluso mejor que el del Napoli, que consiguió un título, porque en Napoli estuvo mejor acompañado futbolísticamente por compañeros que jugaban mejor que aquellos que jugaban en Argentinos. Si no, Argentinos Juniors pudo haber salido campeón, si hubiera tenido un equipo un poco mejor acompañando a ese Diego que hacía estragos. Imagínese a Diego Armando Maradona con Riquelme ahí, si hubieran sido de la misma época. Una maravilla. Sí, con que hubiese tenido una de esas características, y sí, hubiese sido una locura. ¿Dónde podemos conseguir el libro en Argentina? ¿Y dónde lo podemos contactar para que la gente lo compre con usted? Bueno, los contactos por las redes sociales. En Argentina este es un libro autogestionado e independiente. Yo soy un autor nuevo, que no tengo una editorial por detrás, entonces lo manejo como una autogestión, así que los contactos son directos, la venta es directa. He conseguido algunos lugares donde también se está vendiendo el libro, pero les dejo las redes sociales para que se puedan comunicar conmigo. El email es hernanrusso, con doble S, z, @gmail.com. hernanrusso, con doble S, z final, @gmail.com. El Facebook es Hernán el Russo, siempre con doble S. El Instagram es @labrújulaheavy, porque aquí les muestro, este es mi primer libro, que salió el año pasado también, en agosto. Y bueno, la edición de Dios es Argentinos, la edición dice La Brújula Heavy. Jugué un poquito con el nombre de fantasía del primer libro. El Instagram es justamente @labrújulaheavy y el Twitter es @HernánRussoZ1. Así que ahí se pueden contactar conmigo y bueno, podemos combinar para hacer envíos de libros. Todavía no tengo resuelto el tema internacional. Ojalá que pueda, aunque sea, viajar por mi cuenta a México y encontrarme con todos los mexicanos que aman a Diego para llevarles el libro. Muchísimas gracias, Russo. La esperamos acá en México. Un placer. El agradecido soy yo por la comunicación, por el espacio y por la posibilidad justamente de, como me decías al comienzo, de darle a todos los escritores que se vuelcan a la literatura deportiva, sobre todo de los ídolos o de la historia de clubes y de lo que fuera, de las federaciones en los países de los que viven, de darle la literatura al deporte, que es muy lindo. Uno ama la escritura y ama la lectura, y está bueno que haya muchos libros, y bueno, el aporte de uno es un granito de arena más, sobre todo específicamente en lo que es la literatura maradoniana, en una parte de su vida y de sus inicios que faltaba. Esto de alguna manera es como ponerle la última pata que le faltaba a una silla para sentarse a leer y disfrutar de un libro que le va a resultar interesante a todos aquellos que quieren conocer un poco más y sobre todo descubrir esos inicios que tan poca información había hasta la actualidad. ¿Alguna nueva obra literaria que usted quiera escribir? Mira, el primer libro que escribí, que se llama La Brújula Heavy, es un libro que tiene relación con un viaje que hice hace unos cuantos años, durante 3 meses a Europa, y que fue mi primer viaje a lo que nosotros llamamos, o mal llamamos, viejo continente.
descubriendo un montón de países, culturas, conociendo un montón de gente, adquiriendo conocimientos, relaciones humanas, me llené de anécdotas y aventuras, y todo eso lo volqué en el primer libro, y eso fue en el año 2016. Y me vine con tanta data desde allá que bueno, cada vez que le contaba a mis amigos las aventuras que tuve, los lugares donde estuve, y que en cada lugar me pasaba algo, todos me decían, tenés que escribir un libro, Bueno, el libro por suerte lo escribí y salió a la luz. Y ese libro de la Brújula Heavy me dio la fuerza necesaria para hacer el de Maradona en Argentinos Juniors. Pero en el medio hice otro viaje de un recorrido también muy lindo en distintos lugares de la Argentina, lo que nosotros llamamos el noroeste argentino, que son distintas provincias que involucran a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, y también fue un viaje de 2 meses a bordo de mi vehículo. Recorrí 8.500 kilómetros en total, saliendo desde mi casa hasta La Quiaca, que es el paso fronterizo con Bolivia, y regresando por todas esas localidades hermosas que tiene el noroeste argentino. Y también volví a escribir, estoy terminándolo, otro libro que tiene que ver con el tema de viajes. Después me quedan cosas pendientes que me gustaría escribir, sobre todo vinculado a Argentinos Juniors, porque es el club que amo, que siento y que me gusta poder dejar algún granito más de arena de cosas importantes de la historia de la institución, como por ejemplo podría llegar a ser algo en referencia a los jugadores del semillero del mundo, ¿no? Que tanta importancia tienen para el club y que tan importantes fueron para otros clubes. Entonces es tan grande la cantidad de jugadores que surgieron de Argentinos Juniors que estaría bueno escribir un libro en referencia a eso. Próximamente entonces tendremos más obras literarias del ruso. Muchas gracias. Ojalá que sí. Muchas gracias a ti. Bien grande. Bueno, un cariño gigante para todos los hermanos latinoamericanos y para los hermanos de México, que uno siempre tiene un cariño muy especial en mi caso particular, por toda gente que vive en Latinoamérica, en Sudamérica, y que somos como hermanos, porque nos tenemos que sentir de esa manera. Y bueno, ni más ni menos, como te decía antes, ¿no? México es el lugar donde Diego explotó a nivel selección argentina al haber conquistado el Mundial del año 1986 en el estadio donde justamente hizo su obra maestra y no sé, el arte más bello que pudo haber hecho en un estadio de fútbol, que ya había hecho en Argentinos Juniors, como siempre digo yo, pero bueno, de eso no hay material para ver, pero bueno, lo pudo repetir en México, que eso es lo importante, y levantar esa copa de oro que él soñaba tanto desde pibe, ganar y bueno, salir campeón, tanto sea en Argentinos como en cada lado donde jugó, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Saludos para ustedes.